Hola, soy Daniela. Adivinen de quién soy fan. Obviando la camisa de Timothée Chalamet aquí, ¿ok? Desde hace rato estoy en un bloqueo creativo porque no sé cómo sacar las ideas de mi cabeza y plantarlas en un guión. Y se me ocurrió porque había hecho un ejercicio tal cual así, que es pensar que los videos son unas exposiciones, que técnicamente son exposiciones porque estoy hablando a la cámara pensando que es otra persona que me está escuchando y expongo sobre un tema, ¿sabes? Solo que un poquito más elaborado porque tiene como más diseño en cuanto a la edición. En esta ocasión me planteé la idea de que esto de verdad es una exposición y que estoy a punto de enseñarles mi tesis. Como hubiese querido que fuese mi tesis, pero esa es otra historia. Y siento que este tema me lleva a los inicios de cuando estaba comenzando los videos y que nadie me paraba bola. Así. Les presento la guía para ver la filmografía de Wes Anderson por Daniela Carrión. Recordatorio, no podemos dejar de hablar de Venezuela. En la descripción voy a dejar unas páginas para seguir donando a los afectados del doble terremoto. Y ahora sí, seguimos con el video. La introducción. Vamos a comenzar con los puntos importantes sobre esto y de por qué lo estoy haciendo. Y si esto es totalmente necesario. La respuesta corta, para nada. La respuesta larga es que todo comenzó cuando una persona me había dicho que no había visto ninguna película de Wes Anderson. Y yo me quedé como que, disculpa, ¿cómo es que no has visto nada de Wes Anderson? Yo me quedé como que psicoseada, loca, pirotécnica, porque, ¿sabes? A mí no se me ocurrió que una persona no haya visto películas de Wes Anderson. Y luego es que me dijo la razón, es que como que no está metido en esta cuestión del cine, de las películas, de los cineastas y la vaina, o sea, está alejado de todo eso, no disfruta ver películas o disfruta ver películas, pero no es algo como un hobby como nosotros los loquitos que estamos en este canal. A eso me refiero. Cuando me estaba explicando todo esto, en mi cabeza tenía este pensamiento obsesivo compulsivo de, oye, si le tengo que enseñar a esta persona toda la filmografía de Wes Anderson, ¿cuál sería el mejor orden de visualización para que tenga coherencia y no se espante? Ese fue mi momento más obsesivo. Además que esto es mi excusa perfecta para volver a hablar de Wes Anderson y sus películas. Que de todas formas no necesito excusa porque este es mi canal y puedo hacer lo que yo quiera. Pero vamos a decir que sí tengo una razón más allá de este catalizador. Si lo que tú quieres es saber el orden de visualización en la línea de tiempo, yo te voy a dejar la marca de tiempo para que vayas directamente a este lado. Y si te quieres saltar toda esta explicación, que para mí sí es importante porque tiene contexto de por qué hice el orden como tal. Vamos a comenzar con cuál es la primera impresión que tienes con la filmografía de Wes Anderson. Colores pasteles, simetría, planos cenitales, colores así muy pasteles, analógicos, monocromáticos, personajes raros, vestuarios excéntricos, personajes, no sé, con una vida como muy... A mí se me ocurrió ahora lo de Dark Academy, ay Dios mío, lo pronuncié malísimo, pero Academia Oscura, algo así, pero con pastel, Academia Pastel, en fin. Estas diapositivas que les estoy enseñando no son de ninguna película de Wes Anderson, son imágenes, recuerdan a su estética visual. Voy a seguir con esto para explicar un punto más adelante. Y por eso vamos a seguir con una comparación. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de un director como Tim Burton? Tenemos una estética de colores oscuros, verde, azules, negros, blancos, con patrones lineales, cuadrículas, espirales, personajes que tienen como una característica de ojos saltones o con muchas ojeras o mundo de pesadillas y todo ese tipo de cosas. Esto es la imaginativa que se tiene con la estética de Tim Burton. Estas no son fotografías, ni encuadres, ni nada que tengan que ver con Tim Burton. Son imágenes que conseguí que siento que se puede parecer al estilo de Tim Burton. Entonces, si hablamos de las películas que tiene, como Frankie Winnie, Sweeney Todd, Miss Peregrine, La novia cadáver, Ed Wood, Sleeping Hollow, sí engloban esta estética que estoy mencionando. Se puede reconocer que esa es su estética. Para ser mucho más preciso en esto, tiene una estética gótica y oscura con influencias del expresionismo alemán. Paleta de colores sombría, mucho blanco y negro con acentos con colores de colores vibrantes. Escenarios fantásticos, arquitectura distorsionada y mundos de pesadilla.
y maquillaje y vestuario extravagante. Y voy a seguir con esta explicación con las siguientes películas, porque todas estas que les estoy mostrando también son películas de Tim Burton. Este es un lado un poco más colorido, muy vibrante, muy ochentero al final, porque estas películas también son de Tim Burton, pero no comparten esa estética visual de las otras, pero sí mantienen una estética terrorífica, pero más vibrante, mucho más chillón, por decirlo así, porque podemos verlo al menos en el diseño de los aliens de Mars Attack o el diseño de Charlie y la fábrica de chocolate, Beetlejuice también. El punto en que yo quiero llegar con todo esto es que todas estas películas se correlacionan no por el estilo visual, sino por las temáticas recurrentes, y es por eso que hacen que todas estas películas estén como en un mismo universo, a pesar de que no tienen nada que ver una con la otra, y es por las temáticas recurrentes que tiene Tim Burton. Tiene el outsider o marginado social que no encaja, la línea difusa entre lo macabro y lo inocente, nostalgia por la infancia y el pasado, crítica a los prejuicios de la sociedad y romance entre seres diferentes. Tal vez en todas las películas no comparten los 5 temas que estoy mostrando acá, pueden ser 3, pueden ser 4 en conjunto. No solo es la estética visual que tienen las películas, sino que se reconocen también por las temáticas que manejan, las narrativas. Es por eso que hay ciertas películas que pueden tener este estilo visual, manejar más o menos estas mismas temáticas, y se pueden confundir con que son de Tim Burton. Aquí tenemos estos 3 ejemplos que serían La pesadilla antes de Navidad, Coraline, El durazno gigante, que no son dirigidas por Tim Burton, sino por Henry Selick. Que aquí tengo un asterisco porque La pesadilla antes de Navidad sí viene de un cuento de Tim Burton, pero no está dirigida por él. Ahí hay un asterisco tal, pero al menos Coraline y El durazno gigante no son de Tim Burton, pero sí tienen como esa estética que podría recordarse, y por lo menos siento que para una persona que no esté tan metido en el nicho de cine, cineasta, película y todas esas cosas, es muy fácil decir, bueno, Coraline es de Tim Burton. Ahí está como el dilema. Pasando a otro ejemplo, quiero mencionar un estilo que no tiene nada que ver con Tim Burton y sería con Sofía Coppola. Vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Cuál es la imaginativa que se tiene cuando hablamos de Sofía Coppola? Al menos lo que estoy mostrando acá es lo que yo me imagino cuando pienso en Sofía Coppola: colores pasteles, muy femenino, muy cuento de hadas, muy coquette, muy experiencia femenina, muy female gaze, todo realmente. Y sí, más o menos esto es lo que me imagino yo. A diferencia de Tim Burton, que tiene una trayectoria mucho más larga, Sofía Coppola no tiene tantas películas, pero sí tiene un estilo bastante definido, reconocible al menos, en que aquí tengo 3 películas, que es María Antonieta, Las vírgenes que se van para el otro lado y Priscila. Pero aquí tiene como una coherencia. Todo es como muy lindo, muy pastel, muy personajes femeninos, muy importante, muy de jardín y todas esas cosas. Todo muy bonito, todo muy precioso la cuestión. Para tenerlo más claro, vamos a continuar con las características que hacen que una película de Sofía Coppola, o al menos visualmente, sea una película de ella. Una estética minimalista, etérea y contemplativa. Colores pasteles, tonos desaturados y suaves ligados a transmitir inocencia. Uso de luz natural y fotografía nostálgica. Aquí, cuando estaba escribiendo esto, puse estética muy romántica, rococó, coquette, cuento de hadas, y una atención meticulosa al diseño de vestuario y moda. Pero estas que tenemos acá también son películas de Sofía Coppola que no comparten tampoco esta estética que habíamos mencionado. Aquí hay una diferencia abismal con las primeras que mostré, porque aquí no siento la misma vibra de nostálgico, etéreo, o tal vez sí nostálgico, pero no como muy romántico, que es muy lindo, muy pastel, muy de casa de muñeca. Creo que eso es como lo que diría que define la anterior, porque al menos acá siento que es más difícil decir, obvio, esto es Sofía Coppola. Al menos me acuerdo con The Bling Ring, que yo vi esta película hace tiempo y fue luego que me di cuenta, es que es de Sofía Coppola. Y cuando me di cuenta que era de Sofía Coppola, ahí entra otra vez lo de las temáticas recurrentes. Todas estas películas, a pesar de que no tienen una estética visual similar o que no parecen que sean de Sofía Coppola,
comparten las mismas temáticas. Mujeres jóvenes en crisis existenciales y búsqueda de identidad, soledad, aislamiento emocional y desconexión afectiva, aburrimiento y vacío de la vida privilegiada, la brecha generacional y la incomunicación, experiencia sensorial y emocional por encima de la trama. Y vuelvo a lo mismo, no necesariamente tiene que tener las 5 temáticas en sí, pueden ser que tenga 3, 4. Todas las películas se correlacionan porque tienen de cierta forma estas temáticas, en mayor o menor medida. Creo que para el momento es mucho más difícil mencionar que se puede confundir una película de Sofía Coppola con otra. Para una persona que no esté metida en esta cuestión de cine, película, cineasta, estas películas podrían fácilmente ser películas de Sofía Coppola, por la estética, por los temas que representan y todo ese tipo de cosas. Y ahora vamos a volver a Wes Anderson. Lo que había mencionado al principio, colores pasteles, como simetría, muy milimétrico, Estas son películas de Wes Anderson. Es una marca artística muy potente. Entonces, para definir muy concreto las características de su filmografía, o de su estética visual más bien, es composición perfectamente simétrica, que son planos frontales o centrados, paleta de colores pasteles y cálidas, entre amarillos, naranjas y rosas, movimiento de cámara lateral y plano secuencias, o escenarios como dioramas o maquetas meticulosas. Esto también es Wes Anderson. Aquí hay como una distinción porque estas películas que estoy mostrando de ejemplo, que son de las primeras que tiene él, la estética que tiene Wes Anderson es más que todo que es muy simétrico, y al menos con estas películas que son las primeras no tiene esta cuestión milimétrica que tienen las más actuales. Pero lo que yo quiero destacar en este momento es que a pesar de que no tenga esa simetría milimétrica, sí tiene una composición que es equilibrada, y eso lo hace de cierta forma simétrico. A pesar de que aquí no tengo el frame completo, la posición de los personajes hace que todo se vea balanceado. Este frame de Rushmore, a pesar que hay como muchos elementos, todo se ve muy balanceado. Igual con The Harlem Limit, que al menos Adrien Brody es mucho más alto que Jason y Owen Wilson, y aquí justo se agachó para que toda la información esté en el plano. Igual acá, aquí no se ve completo porque es solo un recuadro. Igual esto está en capas porque ellos están acá y también están otros elementos detrás de la puerta, pues. A pesar de que no sea simétrico, tú puedes reconocer estas películas como Wes Anderson por el equilibrio que tiene. De hecho, creo que hay otro que a mí me gusta mucho, ese frame de Royal Tenenbaum, donde parece una pintura renacentista. Todos los elementos están dentro de ese encuadre y se ve muy bien, a pesar de no está totalmente simétrico, pero sí está balanceado, y creo que eso también tiene que ver con la simetría cuando haces un encuadre. El punto es que todas estas películas, a pesar de que no tienen la misma estética, porque pues algunas son mucho más viejas que las otras, son las temáticas recurrentes: las familias disfuncionales o problemáticas y sus dinámicas complejas, personajes excéntricos con obsesiones particulares, nostalgia y melancolía disfrazada de comedia, las relaciones padre-hijo y la búsqueda de conexión, el contraste entre la planificación y el caos de la vida. Incluso con la estética visual y los temas recurrentes que tal vez estas 4 películas puedan tener en común, sabemos que estas películas no son de Wes Anderson. O sea, ¿por qué hago esta introducción tan larga? ¿Qué tienen en común estas 3 personas? Además de que son personas blancas, porque estas 3 personas son autores en el sentido más literal de la palabra. El estilo es autorreferencial. Sus películas se reconocen automáticamente como suyas, no solo por la estética visual, sino por todo lo que engloba. Por eso me parece muy importante mencionar las temáticas recurrentes que tiene. El otro punto es que no cambia la fórmula para adaptarse al mercado. Tim Burton sigue siendo oscuro y tétrico a pesar de que haga una película para un público mucho más amplio, como sería Dumbo o Alicia en el País de las Maravillas. Sofía Coppola sigue siendo íntima, atmosférica, pero con banda sonora pop, a pesar de que haga una película de época como lo es María Antonieta o Priscilla. Tal vez Priscilla no tanto porque tiene que ver con Elvis Presley, pero síganme el rollo. Y Wes Anderson sigue teniendo simetría y colores vibrantes a pesar de que está hablando de un tema súper denso, oscuro, o de una crónica criminal. La estética no es una decoración y ya, es un recurso narrativo,
Y me gusta mucho que, al menos en la estética de Wes Anderson, muy simétrico, muy controlado, se contrasta con dentro de la narrativa es todo un caos. Y eso tiene que ver, eso tiene una lógica interna. Aquí llega un tema de discusión, si esto es un premio o castigo. Claro, el premio, cuando se tiene una marca artística tan distintiva, los fanáticos saben qué pueden esperar de él. Lo malo, o el castigo, es que lo pueden criticar por exactamente lo mismo, de hacer la misma película una y otra vez. Pero vuelvo y repito, ese premio o castigo se asume, porque esa coherencia es justo lo que los convierte en autores y no solo directores de estudio. Quiero que tengan en cuenta esto, Wes Anderson es un cineasta, hace cine de arte. Las decisiones en muchas de las cosas, incluso lo más pequeño, tiene una razón de ser. Así como cualquier otro director de cine de arte, igual Wes Anderson. Y por eso, al menos a mí, me chirría demasiado cuando me dicen, ay, es que Wes Anderson solo son colores pasteles y simetría. Eso es la punta del iceberg. Y esta es una de las razones de por qué quise hacer esta guía, porque cuando entiendes su filmografía como un todo, tiene lógica, tiene coherencia. Tú dices, con razón este bicho hace esta vaina. Ahora sí, el plato fuerte de todo este video, que es el orden de visualización. ¿Por qué obviar el orden cronológico? A menos que se decida, casi nadie comienza una filmografía en el orden que fueron estrenadas. La única forma de hacerlo de forma inconsciente es que salga un director hoy mismo a lanzar su ópera prima y comencemos a ver su filmografía en el orden que vayan estrenándose, porque ya vimos la primera, va a sacar una segunda y así sucesivamente. Siento que es contraproducente comenzar una filmografía en orden cronológico. Eso es sentenciarte. Aquí voy con la justificación de por qué estoy diciendo este orden. Esto no es una visualización típica en orden cronológico y tampoco pretendo que sea un peor a mejor, porque eso es subjetivo. El siguiente orden está basado en una lógica interna, casi pedagógica. Es para alguien que quiere entender a Wes Anderson como autor y no solo ver sus películas. Para mí, este orden prioriza la experiencia del espectador para evitar el cansancio o lo abrumador que puede ser comenzar a ver su filmografía. Y además, cuanto más avanzas en este orden, te vas alimentando del contexto del anterior. Y ahora sí, comenzamos con este orden que tiene 5 bloques. Y el primero es el gancho estético y la maqueta emocional. Esta a Judy porque sí tiene que ser la primera que vea. Estoy tan segura de mi decisión que si solo pudiera mencionar una película para definir a Wes Anderson como autor, sería sin ninguna duda El Gran Hotel Budapest. Es la única forma de comenzar su filmografía. La única. Es lo más alto de su carrera. Con esta puede haber dos escenarios. Es un tiro al piso o para tantear el terreno. ¿Por qué digo esto? Es muy poco probable que no le guste esta. Y lo he probado con varias personas que me han dicho, ay, no he visto películas de Wes Anderson. Ninguna de estas personas tiene correlación con la otra, así que siento que son escenarios aislados y siempre terminan diciéndome qué tremenda película. O sea, es la más famosa por una razón muy específica, porque es muy buena. Y si no, justamente para tantear el terreno. Todo esto lo estoy imaginando como si le estuvieses recomendando a otra persona. Pero si, obviamente, si tú quieres comenzar a verla y no es como que se lo vas a dar a otra persona y sientes como que, bueno, no me encantó o no me gustó tanto, pues ahí es como que tú puedes deducir si va a poder con todas las demás o no. Siento que esta es la mejor opción para comenzar. También quiero mencionar, aunque a mí no me gustan los Oscars y no les creo para nada, si tú te guías por los Oscars, bueno, esta película, Gran Hotel Budapest, obtuvo 4 premios en las categorías que hacen reconocible su estética: mejor diseño de producción, peinado y maquillaje, vestuario y banda sonora. Es mucho más fácil convencer a alguien que vea esta película por tantas actrices y actores buenísimos y reconocibles que tiene. Y voy a citarme con esto porque lo dije en otro video. Lleva la historia entre una comedia dramática hasta una crónica criminal con acción y aventura. Por ende, es bastante divertida por cómo lleva ese ritmo. Prepara al espectador en sus narrativas no lineales sin ser abrumador. Hace al Gran Hotel Budapest un clásico de este siglo y posicionan a Wes Anderson como el director contemporáneo con el estilo más distinguido. Yo siento que escribí esto en fuego, y para concluir con el Gran Hotel Budapest, dicta el punto intermedio entre las dos etapas que tiene al momento. O sea, tan fuerte es la cuestión que tú puedes diferenciar cuáles películas se hicieron antes o después del hotel.
La siguiente que tienes que ver después del hotel es The Royal Tenenbaum. En este caso de Anderson es mucho mejor ir saltando entre las películas más nuevas y antiguas. Cuanto más cerca de la actualidad estamos, es más fácil que alguien abandone sus películas por el desconocimiento del lenguaje visual y narrativo que tiene. Y lo digo para que tengan en cuenta que esta película se estrenó 13 años antes del hotel. Para mí, la lógica de verte Royal Tenenbaum después del hotel es que si con la primera te deslumbras con la hazaña técnica y narrativa que tiene, los Tenenbaum te aterrizan a un escenario más común y relacionable. Un enfoque más pequeño concentrado en una familia disfuncional y cómo se relacionan. Saben que cuando hay directores que trabajan toda su carrera para una película en específico, y yo siento que El Gran Hotel Budapest es su obra maestra, y antes del hotel hay ciertos guiños a justo esta temática que tiene el hotel, y esta no es la excepción porque tiene muchos guiños, como que vive en un apartamento parecido a un hotel. De hecho, uno de los personajes termina trabajando en un hotel como Lobby Boy, que la película parecía basada en un libro, y también incluye el tema de las obras de teatro, que esto es bastante importante dentro de la historia de Wes Anderson. Eso ya es quitando las películas. The Royal Tenenbaum también define muy bien el tipo de personaje que tiene a lo largo de toda su filmografía. Personas rotas con humor melancólico, y tiene este detalle donde los adultos actúan como niños y los niños actúan como adultos. Como dato extra para seguir con este orden, al menos en el inicio de su filmografía tenía canciones que eran de bandas o artistas que Wes Anderson escuchaba de antes, pues, y por eso las incluía en estas películas. Y siento que la película donde integra mucho mejor las canciones de otros artistas es en esta película. Si te gusta el rock alternativo de los 70, 80, posiblemente te guste mucho el soundtrack de esta película. Dije película varias veces. Y continuamos con Fantásticos Mr. Fox. Para cerrar este bloque, este es el punto intermedio entre estas dos primeras películas. Es como si el hotel y los Tenenbaum tuvieran un hijo llamado Fantástico Mr. Fox. Acá combina el control visual del hotel y la dinámica de la familia disfuncional de los Tenenbaum, con la diferencia de estar en stop motion. Y el conflicto, en vez de afectar solo a la familia, es a su pequeña comunidad. Esta es la segunda película más famosa que tiene Wes Anderson, y puede que haya sido la primera película que hayas visto de él sin saber que era de él. Esta no es la primera vez que Anderson incursiona en esta cuestión del stop motion, pero sí es la primera película por completo con esta técnica. Y después de la carga emocional que nos dejó Tenenbaum, esta se siente como un descanso, pero sin perder la profundidad. En el bloque B tenemos El creador obsesivo y sus mundos. Continuamos con La crónica francesa. Iniciar este bloque con La crónica francesa es llegar a un lugar cómodo, pero como si fuese una prueba. ¿Por qué digo esto? Primero tengo que mencionar que es rigurosa y visualmente espectacular. El dilema de esta película es que está fragmentada por su misma premisa, que es de una revista en formato película. Cada historia está narrada por escritores diferentes bajo su propia estructura narrativa. Lo que une estas historias y las siguientes películas de este bloque es que nuestros protagonistas son artistas obsesionados con su oficio. Hay otra razón muy importante dentro de la película, y es que sale Timothée Chalamet, y soy claramente muy fan. Aunque si quería hacer una referencia canónicamente correcta tendría que haber sido con esta camisa, pero en ese momento no lo pensé por la emoción de tener una camisa de Timothy. ¿Qué pasó? Año mío. Así que voy a decir de forma muy discreta que mi cumpleaños es en noviembre. Guiño, guiño. No sé guiñar, por eso digo esto. Rakan, me estás moviendo la cámara y todo. O sea, pero ya va, volvamos a la cuestión de que por qué estoy diciendo que esto podría ser una prueba. Porque si superas esta película, vas a poder con todas las demás de Wes Anderson. Incluso si es antes o después del hotel, indiferentemente si te gusta o no. Ya con esto, pa'lante. Seguimos con Rushmore. Esta es la quinta en este orden, y acá las conexiones entre las películas se vuelven mucho más notorias. Quise poner primero The Royal Tenenbaum y luego La crónica francesa antes de Rushmore, porque en esta nuestro protagonista, quien es Max Fincher, no solo es una versión menos madura que los escritores de la crónica, de hecho tiene bastante parecido a Zeffirelli, sino porque entendemos la fascinación que tiene Wes Anderson con el tema teatral. Rushmore es su segunda película en orden cronológico, y también la que se podría considerar como autobiográfica. Esto es muy
entre comillas, porque no sabemos en totalidad si podemos definirla de esta forma. Porque no sabemos si Max Fincher es realmente la representación de un Wes Anderson adolescente que se enamora de una mujer mayor para su edad, o que tuvo muchas actividades extracurriculares antes de decidirse por ser director. Lo que sí se sabe es que donde se filmó Rushmore es en realidad la escuela donde estudió. Y acá en esta película refuerza el arquetipo del personaje que no encaja y tiene una obsesión particular, el amor imposible, o que empieza a meter easter eggs de otras películas. Que tú dices, cuando se estrenó en el 98 Rushmore, no te das cuenta de que, ¿por qué este tipo me lanza una frase de Gustav? No lo sabes, pero hoy día, sí lo sabemos. Todas las conexiones de por qué desde Rushmore tenemos, ¿sabes? Esto lo vamos a analizar más adelante. Lo que sí puedo decir es que esta película Rushmore es mucho más relajada que la crónica francesa. Continuamos este bloque con The Life Aquatic con Stick Sisu. Me da gracia que digo The Life Aquatic con Stick Sisu, ¿ok? Lo hago a propósito. Porque, bueno, en fin. Si Max Fincher en Rushmore es el inicio del creador obsesivo, los escritores de la crónica francesa están en el punto más alto de su carrera. The Life Aquatic representa la crisis de mediana edad del creador obsesivo. Solo que tenemos que añadir a esa fórmula un factor narcisista a otro nivel. Ya después de ver 5 películas de Wes Anderson, ya tienes contexto suficiente para apreciar esta película que divide opiniones, porque es la más infravalorada de toda su filmografía y la menos famosa de todas ellas. Sigo pensando que tarda en comenzar o concretarse el conflicto de la película, y tal vez es por eso que no sea tan famosa en sí como todas las que hemos visto hasta ahora, pero es sumamente profunda por todas las temáticas que abarca. Yo me obsesioné con esta película después de que la vi por primera vez, que la tuve que ver otra vez, y es por eso que yo no pude aguantarme e hice un video análisis explicando como que cada cosita o haciendo mis interpretaciones de la película en sí, y que también puede ser como un desglose de su filmografía. Aquí hay un dato interesante sobre esto, porque cuando terminé de ver toda su filmografía completa la primera vez, esta fue la última que vi, ya habiendo visto las 9 películas para ese momento. Y cuando ya tienes todo ese contexto de las películas y luego ves esta, tú entiendes todo. O sea, es como, no sé, siento que fue como, ok, ahora todo esto tiene sentido, todo tiene un porqué. Me parece muy feo que esta sea una película muy infravalorada. Yo siento que hablar de esta película, al menos acá, es redundante, porque por lo mismo de que hice ya un video hablando sobre todo esto, que pueden ver en la tarjeta de información acá arriba, después de ver este video, y así me ayudas porque así mueves el algoritmo y la vaina. La conclusión de esto es que me parece brillante y le hace falta más amor. Y ya con el contexto que tienes de las 5, siento que con esta película dentro de este bloque puedes apreciarla mejor, y pues se correlaciona con la crónica francesa y Rushmore. Está dejando pistas, más adelante te digo. El bloque C es el exilio y la pérdida. Comenzamos este bloque con La Isla de Perros. Esta es la segunda película que tiene Wes Anderson en stop motion. Se había creado una expectativa después del logro técnico del hotel, porque esta película se estrenó 4 años después. Isla de Perros nos habla del aislamiento, el exilio y la búsqueda de lealtad en un entorno hostil. Debo decir, ser muy sincera con respecto a esto, porque esta es mi película menos favorita. Aquí hay un asterisco, lo voy a explicar más tarde. Y antes de hacer todo este video, vi esta película recientemente este año para asegurarme de que si sí o si no, y sigo pensando lo mismo, pero ya entiendo por qué no me encantó tanto. Esta película tiene un mérito porque visualmente supera lo que logró con Fantástico Mr. Fox. El detalle de por qué no me gustó, por qué no siento la misma fascinación con las otras películas, o al menos con Fantástico Mr. Fox en específico. Wes Anderson es muy simétrico, pero que esta película sea tan simétrica, tan perfecta, tan cuidada, tan vaina, es como me genera conflicto. Y entiendo lo contradictorio que es esto, porque Wes Anderson se define por justo la simetría, es uno de los pilares de su estética, a diferencia de al menos Fantástico Mr. Fox, que ok, también tiene este tema simétrico muy definido, muy pulido y todas estas cosas, pero igual tú sientes que los personajes están vivos de alguna forma. Tal vez tiene que ver porque
los protagonistas son animales y pues obviamente lo del pelaje y todo esto se siente diferente. Pero incluso con películas más actuales, por lo menos la crónica francesa, Asher City, donde es muy milimétrico todo, o los cortos incluso, es diferente ver esta simetría en acción en vivo porque al menos los actores tienen movimientos sutiles, tipo, no sé, pueden ser un tic en el cabello, en la vestimenta, incluso la cuestión de que solo estén respirando, te da un movimiento sutil que obviamente la Isla de Perro no tiene porque pues son figuras. Y eso al menos es lo que no me gusta y me di cuenta viéndola otra vez este año. Esta película, La Isla de Perro, es más oscura que Fantástico Mr. Fox, pero para ese punto ya debería estar preparado para eso. Seguimos con Hotel Chevalier. Cuando estaba haciendo este orden solo estaba pensando en las películas y no en los cortometrajes, porque siento que los cortos de Wes Anderson es otra experiencia distinta a las películas, pero cuando estaba haciendo este guión tenía que hacerle este ajuste porque creo que este corto sí merece estar incluido en este orden de visualización, y por eso hablamos de Hotel Chevalier, una cápsula de amor nostálgico y dependencia emocional, que es el prólogo de The Hardline Limit. Podemos plantear como el interludio de todo este orden. Voy a aclarar que este corto no es obligatorio, porque no tapa ningún hueco argumental. Puedes verla antes o después de la película, o si no quieres verla, o lo puedes ver en el bloque de cortos que ya te voy a mostrar dónde lo vas a ver. Yo estoy mencionando este corto dentro del orden para quitarme la nota mental de que solo incluirlo, nombrarlo. Entonces continuamos, ahora sí, con The Hardline Limit. Hasta este punto, todas las películas tienen un trasfondo, un subtexto donde tienen que dejar ir algo. Para no meter spoiler, voy a ser muy ambigua para no arruinar la experiencia. Pero puede ser un recorrido que tiene que terminar, una relación de pareja, familiar o amistosa, la muerte en sí misma, o tiene que ver con la percepción propia ante ese cambio. El colocar The Hardline Limit en este orden es simbólico. Es el cierre de esta fase, pero también de forma cronológica un cierre de etapa para Wes Anderson. Tiene que ver porque el compositor Mark Mothersbaugh, quien hizo la banda sonora de sus primeras 4 cintas, no repitió acá. La música es un elemento muy importante dentro de las películas y por eso me parece relevante señalar eso, porque después de The Hardline Limit se estrena Fantástico Mr. Fox y llega a la ecuación Alexander Desplat, que hoy día sigue siendo el compositor de sus películas, y también entra Juma Malouf, una escritora e ilustradora que no solo participó en Fantástico Mr. Fox, sino también que hizo los primeros artes conceptuales del Gran Hotel y que hoy día es su esposa. Y cuando ves esto como algo mucho más grande, esta película termina siendo íntima y reflexiva, perfecta para asimilar todo lo visto y prepararse para lo que sigue. El bloque D viene de la infancia a la madurez. Y comenzamos esta con Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom tuvo que caminar para que el hotel pudiese correr. Se estrenó 2 años antes. Fue el momento de experimentar todas las técnicas ingeniosas que darían paso al Gran Hotel Budapest. Yo digo todo esto porque cuando ves los detrás de escena que tiene Moonrise Kingdom con los que tiene en el Gran Hotel Budapest, te das cuenta, obviamente, la idea, la solución que se lanzaron en el Gran Hotel Budapest, lo hicieron primero en Moonrise Kingdom. Me parece brillante, al menos a nivel de diseño de producción. Pero si nos alejamos de este tema de la producción, la historia en sí es tierna, directa y sencilla en el mejor sentido de la palabra y nos remonta al inicio de su filmografía. A mí me gusta mucho esta historia porque son unos niños que no parecen encajar pero encuentran un lugar seguro uno en el otro, y es muy hermosa y no puedo evitar cada vez que veo esta película llorar. O sea, no solo por la historia en sí, porque sí me parece muy tierna, linda y preciosa, es porque es mi película favorita de Wes Anderson. Voy a admitir, fue muy difícil posicionarla dentro de este orden porque, obvio, tengo esta carga emocional de es mi película favorita de Wes Anderson, la tengo en el top 4 de Letterboxd. Obviamente yo quiero que vean esta película porque pues me parece muy buena, pero tenía que pensarlo como un todo. No podía mencionar esta de primero porque no iba a tener coherencia. O sea, tenía que pensarlo como estratégicamente y por eso sí fue muy difícil posicionarla, quitando esta carga emocional que estoy mencionando. Siento que después del golpe emocional que es The Hardline Limit, porque a mí me parece que esa película es muy trágica. Es otro, ok, esta es una
película linda. Te hace sentir lindo porque esta es la primera película que es totalmente de romance. Porque, ok, en todas las películas sí tiene como una subtema romántica, pero acá es el tema principal. Son dos carajitos que se quieren. Estoy pensando en que voy a llorar si sigo hablando de Moonrise Kingdom. Vi unas películas antes de hacer este video para cerciorarme de que ese es el puesto que debería tener. Acá también hice una investigación y me encontré algo, da todo el sentido. Cuando hice el video de Telefe creo que había encontrado una entrevista donde él menciona que cuando está haciendo los personajes, que los personajes que están dentro de sus películas es como una recopilación de personas que conoció en su propia vida o en diferentes etapas de su vida, entonces como que lo combina, porque luego leí otra entrevista que tiene que ver con eso. En esta entrevista le preguntaban que si algunos de los diálogos provienen de su propia infancia. Estoy hablando de una entrevista que fue en el momento que estaba estrenando Moonrise Kingdom, que estaba haciendo la rueda de prensa, pues. Y él menciona que en cada película que he hecho hay ciertas frases que no me cuesta escribir porque alguien me las dijo hace 24 años y todavía las recuerdo. Hay una frase en esta película, haciendo referencia a Moonrise Kingdom, donde un niño dice: no crucen este palo, que surgió que una vez que Owen Wilson y yo estábamos corriendo hace muchísimos años en Texas, y este niño se metió en medio de la carretera y eso fue lo que nos dijo: no crucen este palo. Y aquí es donde vuelvo a mencionar, Wes Anderson es un director de cine de arte. Obviamente es un artista que va a sacar de experiencias de su vida para poder escribir una película, un guión, una historia o una estética tal vez, porque volvemos a lo mismo, porque este Wes Anderson es muy teatral, porque le gusta esa estética, porque aquí también menciona que cuando fue un carajito participó en una obra de teatro que tiene que ver con el barco de Noé, y este tema de una obra de teatro del barco de Noé también lo incluyó en Moonrise Kingdom. Y si se preguntan qué hizo Wes Anderson de pequeño, que tuvo que ser uno de esos niños que estuvo vestido, fue una nutria, y me parece muy tierno. Y también quiero mencionar otra vez el tema teatral. Todas las películas tienen un tema teatral, tienen algo. En esta misma entrevista también menciona que si él pensó alguna vez que iba a ser director, y él pensó: no, yo quería ser arquitecto. Y obviamente tiene sentido todo esto, con los escenarios y toda la huevonada. Yo uní la pieza y me parece, o sea, me voló la cabeza. O sea, no sé cómo explicar el sentimiento que tuve cuando leí eso y ya todas las conexiones se fueron en ese momento. De verdad es que por eso es que yo menciono muchas veces, Wes Anderson es un cineasta de cine de arte. Hay muchos objetos, muchas narrativas, mucha vaina que tal vez vienen de su vida, de experiencias de él, de personas que conoció. Y eso es muy de artista. Y aquí lo vuelvo a decir, por eso me molesta que digan: ay, es que Wes Anderson solo son colores pasteles y simetría. Eso es ver la punta del iceberg, sinceramente hablando. Vamos a seguir porque ya me puse a divagar. Y seguimos con Butcher Rocket. Moonrise Kingdom es un paso antes del reconocimiento mundial como un cineasta consolidado. Y es por eso que después de todo este recorrido, que ya viste las 9 películas, es momento de ver su ópera prima. Siguiendo con esa línea de pensamiento, ver Butcher Rocket a este punto es un acto de amor. Y tú me dirás que tiene que ver esta cuestión de amor con que Anthony Dignan planean robos a Amadeus, que por cierto, eso me recuerda a otra trama de otra película que está por ahí, no sé, de un hotel, tú sabes, no sé, o es porque yo estoy haciendo conexiones raras. Ni idea, dejo la cuestión ahí. Sí, obviamente la película es muy tosca, mucho menos refinada que cualquiera de las otras películas que hemos visto hasta este punto. Las óperas primas se aprecian cuando conoces al autor. Si ya viste 9 películas y ves esta, te da como un poquito de nostalgia, y pues la nostalgia te abraza. Para el 10º puesto me parece perfecto su ópera prima. Y después de todo, Asteroid City entra en escena. Ya no hay forma de escapar de ella. Y esto suena raro decirlo de esta forma. Déjenme les explico. Ya el Anderson poco experimentado de Butcher Rocket, o el que estaba casi por arrancar en Moonrise Kingdom, ya no existe. Tal vez en la crónica francesa se podía pensar que podía volver a hacer una historia lineal teniendo estos mismos elementos de, pues, del Gran Hotel. Pero no fue así. ¿Qué pasa? Asteroid City
es su obra más metanarrativa que tiene hasta este momento. Aquí tengo unos asteriscos, pero ya vamos para esa. Porque es sobre cómo un director dirige una obra de teatro que está escrita por otra persona que trata sobre un evento concurso de astronomía en una ciudad ficticia en el desierto de Estados Unidos por la década de los 50 y que los personajes no saben de qué trata la obra. Expliqué más a detalle sobre este tema en el video que hice específicamente de la película que puedes ver aquí en la tarjetica después de ver este video. La gente se sorprendió de mala forma al ver esto y sinceramente a mí no me sorprendió para nada porque para el punto en que salió esto ya había visto toda su filmografía. Y esto no era algo nuevo, era predecible. Antes de Asteroid City estuvo la crónica francesa con la metanarrativa de capas sobre capas. Antes de eso fue el Gran Hotel Budapest, solo que no te lo gritó en la cara. Antes de eso estuvo The Life Aquatic, pero casi nadie se tomó la molestia de ver esa película porque no es famosa. Pero adivinen qué, antes de eso estaba Terror de Tenenbaum y Rushmore, pero como pincelada, los primeros pasos. Entonces, todo esto se convierte en el meme del gato con botas y el huevo, en que yo siempre estuve ahí, la meta narrativa siempre estuvo ahí. Sinceramente, no entiendo el drama que se formó con esta película, más allá de que parece no tener sentido, y eso, repito, lo expliqué en el video que hice nada más de esta película. De esto recuerdo mucho el tren que se hizo de que un día como Wes Anderson, y siento que por eso se volvió tan mainstream y toda la gente, ay sí, soy Wes Anderson, tengo colores pasteles y simetría. Cuando el señor de cine de autor lleva haciendo cine desde el 94 o 93, no me acuerdo cuándo fue que hizo el primer corto. En fin, el punto. No quiero que esto parezca una justificación para un señor blanco de más de 50 años. Es más de ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? Y tampoco quiero que piensen que esto me gustó. Más bien, sigo teniendo sentimientos encontrados con esta película. Pero no tiene nada que ver con que por la estética. Es por, no sé. Ya yo expliqué todo esto y es redundante volver a explicar esto en otro video. Y así me ayudan con el algoritmo. Si ven ese video completo. Si esta es la primera película que ves de Wes Anderson, obviamente entiendo por qué te volviste loco y pirotécnico. Esto está avanzado, ¿sabes? Y no lo digo por, ay, sí, muy complicado. No, es como, ya este señor lleva haciendo esto desde hace rato, solo que aquí se nota a legua, ¿sabes? Es mucho más frontal esta cuestión de la metanarrativa. Toda esta cuestión también lo tenía tocado de hace más tiempo y por fin lo pude soltar. Aleluya. Pero sigamos con el bloque E. El último que tengo que mencionar es el minimalismo teatral y el futuro. Ya después de ver Asteroid City puedes entrar con los cortometrajes. Aquí no hay como una distinción de que, ay, sí, lo ves en orden cronológico o que si hay como un tema aparte, un bloque de cortos cualquiera. O sea, yo no le tengo un orden específico a esto, más allá de que si viste Hotel Chevalier antes de Tejar el Limit o después, no importa. Incluso aquí la incluí. Está en orden cronológico esta parte, por si acaso. Pero bueno, voy a continuar con el esquema de Fenicio. Que no pienso decir esto en inglés porque siento que no me va a salir. Es la más reciente para el momento que grabo este video. 24 de julio de 2026, por si acaso, para la fecha, qué sé yo. Después de todo el recorrido que hemos hecho hasta este momento, ya tienes una perspectiva completa de su evolución, sus temáticas recurrentes y cómo funciona a nivel visual y narrativo. Curiosamente, no he visto esta película y tengo una excelente razón: depresión. Tal vez, antes de que lance este video, la termine viendo, o no, quién sabe, qué sé yo. Y aquí llegamos con las conclusiones de este video. Ya me duele el cuello. Y esta es la pregunta que posible tienes en mente, que qué pasará al estrenarse más películas. Vamos a tener en cuenta que la próxima película que saque Wes Anderson, a menos que se retire hasta este momento, espero que no, por favor no, usted es mi figura paterna, la próxima película que estrene sería la 13ª película. Así que me adelanté a los hechos y solo ordené las 10 primeras películas que deberías ver antes de las más nuevas. Por eso, después de Botes Rocket, salto a Asteroid City y al esquema de Fenicio, porque ya ahí está la curva. Siento que es lo más inteligente y Asteroid City literalmente apareció ahí. Está entre el esquema de Fenicio
Y voté Rocket porque no había otra forma de incluirla y ya que, o sea, ya no había más puestos. O sea, porque no iba a poner primero el esquema de Fenicio y después Asteroid City. Aparte, así ya terminas de ver esa cosa y ya. Y como esta es una exposición, ahora vienen las rondas de preguntas y voy a tratar de responder las más que pueda. Por favor, háganme preguntas. Porque si no me hacen preguntas, voy a pensar que hice una excelente exposición y que aquí en Venezuela las calificaciones son a base de 20 puntos. Si no me hacen ninguna pregunta, voy a pensar que tuve un 20 sobre 20, ¿ok? Yo sí les voy a hacer preguntas a ustedes y es, ¿les parece coherente este orden de visualización? ¿O pondrían una película antes que otra? ¿O qué les parece? ¿O cuál fue la primera película que vieron de Wes Anderson? ¿Cuándo vieron Asteroid City? Porque creo que esa es la pregunta más importante. O no sé. Muchas gracias a mis mecenas de Patreon por apoyarme a través de esa plataforma. Si tú también quieres hacerlo, ahí abajo en la descripción te dejo el link. Aquí tienes una lista de reproducción, un video recomendado, te puedes suscribir en el botón de abajo. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Bye. Ya terminé, esta es la tercera vez que grabo esto. Y sí.